Antes de la pausa, Jorge, hablé de un crimen monstruoso, ¿no? Realmente monstruoso, ¿no? Las características, etcétera, ¿no? ¿Qué trasfondo hay ahí? En primer lugar, tengo que estar completamente de acuerdo contigo en catalogar en un evento atroz que ocurrió contra una ciudadana venezolana, opositora, por cierto, participante en todas estas actividades que se dieron el año pasado con motivo de esta siembra de violencia en distintos puntos del país. En segundo lugar, el hecho, sin ánimo de meterme a criminalista ni nada de eso, el hecho de que las características de un crimen que más parece a un tipo de técnica importada, de una práctica que se hizo lamentablemente muy común en nuestra hermana República de Colombia, cuando estas organizaciones paramilitares, para sembrar el terror, recurrían a crímenes de este tipo, hazañas de este tipo como la que ocurrió lamentablemente con esta hermana venezolana. Y lo que ha ocurrido a raíz de una serie de confesiones que hiciera el autor material, este señor Pérez Venta, el autor intelectual, este señor Carlos Trejo, es que hay una conexión entre este evento espantoso que ocurrió y los hechos de violencia política que se sembraron en el este de la ciudad de Caracas desde el 12 de febrero hasta agosto del año pasado, del año 2014, lo que ocurrió en la Fiscalía General de la República, lo que ocurrió con la siembra de guayas para degollar personas que vinieran en sus motocicletas, lo que ocurrió cuando quemaron unidades de transporte público con personas adentro. Hubiera podido ser mucho peor de los eventos trágicos que ocurrieron. La quema, imagínate tú, de un jardín de infancia, de un Simoncito del Ministerio de la Vivienda con niños entre 2 y 6 años allí, adentro, cuando esos hechos ocurrieron. Y yo me atrevo a adelantar una breve reflexión, José Vicente. La derecha venezolana, que no tiene ningún tipo de cortapisas, que no tiene ningún tipo de límites, me refiero a la dirigencia de la derecha venezolana, que es prepotente en la instalación de sus propuestas, que no le importa que el pueblo pase hambre o no le importa que el pueblo pase preocupación, sembrar angustia, no le importa cercar a su propia gente, porque cuando ha habido guarimbas cierran las calles de las urbanizaciones del este de Caracas y a quien en primer lugar someten a situaciones de mucho disconfort es a la gente que vive en las urbanizaciones que votan por ello. No les importa absolutamente nada, pues tampoco les importó iniciar un proceso de creación de células para que se generaran esas situaciones de violencia. La oposición niega todo eso. No, pero La conexión entre la política y el crimen. hay unas evidencias que son brutales. Exacto. Y que aparecen en esta ocasión, porque había como una especie de eslabón perdido. El presidente Maduro en muchas oportunidades lo señaló, dijo, esto no son protestas espontáneas, yo llamo a la paz, llamó a las comisiones de paz, llamó a destrancar las calles, llamó a que no se desatara la violencia brutal. Señaló que en estas llamadas huelgas de hambre que se dieron en las plazas del municipio Baruta o en el municipio Chacao había mucha delincuencia, mucha criminalidad pululando por allí. Y uno de los autores materiales, el señor Pérez Venta, ha hecho una cantidad de confesiones tremendas, brutales, sustentadas además, acerca de sus nexos con representantes de la dirigencia opositora. Y como si eso fuera poco, lo que él ha dicho con su voz, lo que ha dicho y que se ha mostrado a la opinión pública a través de una serie de muy reveladores videos, dice que recibía órdenes del señor Richard Blanco. Eso no lo he dicho yo. Por ahí, por supuesto, Alberto Federico Rabel difundió una carta que supuestamente escribieron los hijos de este señor Blanco. Yo no voy a entrar en ningún tipo de diatriba con personas que no participen en la vida política, pero eso son cosas que no estoy diciendo yo, ni la está diciendo el presidente Maduro, ni lo está diciendo nadie del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo está diciendo una persona que además es el representante para los derechos humanos, una cosa dantesca, brutal, para los derechos humanos del partido Alianza del Bravo Pueblo,
que fue personal de confianza. Tú sabes muy bien, por tu participación en la práctica política, que una persona no va a estar al lado de María Corina Machado fungiendo como guardaespaldas o como escolta, como hay, pero decenas de fotografías de este señor al lado de María Corina Machado, en reuniones con María Corina Machado en su partido 20, al lado de la señora Lilian Tintori. El señor Capriles, con una futilidad pasmosa, dice que él se tomó una foto en una manifestación pública con este señor y que no le pide la cédula a ningún venezolano para tomarse fotos con él. Resulta que la fotografía que han aparecido en los medios de comunicación es en la oficina del señor Capriles Radonsky. Luego hay una fotografía con quien encabeza la lista por la derecha, por uno de los, hay que decirlo así, por uno de los factores de la derecha venezolana, porque hay 5 listas. En el caso de Distrito Capital, el señor Tomás Guanipa, hay una fotografía donde aparece Guanipa, donde aparece en una oficina, como una especie de grupo de trabajo, este asesino brutal, Pérez Venta. El autor intelectual, que también tiene muchas cosas que decir y está diciendo muchas cosas, es un dirigente juvenil del Partido Primero Justicia. Su hermano es candidato a diputado por Primero Justicia en el estado Trujillo. Un canal que claramente está identificado con la conspiración de derecha en Venezuela, el canal colombiano NTN 24, entrevista al señor Pérez Venta y lo identifica como un luchador, opositor, defensor de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, es de una banalidad pasmosa, es de una futilidad estúpida que la oposición venezolana o la dirigencia opositora venezolana a estas alturas esté negando cosas que son unos hechos incontrovertibles. Incluso el presidente Maduro en su programa del pasado día martes los invitó. Les dijo, mire, si hay un sector de la oposición que se desmarca de este crimen horrible y se desmarca de los crímenes que se cometieron en la siembra de violencia del año 2014, yo le invito a que, y me encomendó la misión de que me reuniera con algún sector de la oposición. Yo sigo dispuesto a ¿Lo que... estás haciendo? Nosotros estamos esperando que haya algún tipo de gesto, más allá de esa futilidad de decir que él se puede tomar fotos con quien quiera, que de inventarse que uno de esos señores era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, es una barbaridad. Ya el director de Organización y Política Electoral del partido, Ameliach, pues dijo lo que resulta obvio. Si ese señor militó en Voluntad Popular, el asesino el descuartizador Pérez Venta, militó en Voluntad Popular, después militó primero militó en Jabu, después en Voluntad Popular, después en Alianza del Bravo Pueblo. Fue persona de confianza, fungía como escolta de altos personeros del partido Alianza Bravo Pueblo. El apartamento donde se comete el crimen era un apartamento donde este señor Pérez Venta hacía vida marital con una señorita que fue jefe de división de la alcaldía metropolitana. Fíjate qué curioso, desde el año 2009 hasta 3 días después del crimen, José Vicente. Nosotros tenemos información que la señora, esta persona, pareja de Pérez Venta, supo de la perpetración del crimen en ese apartamento y que también supieron altos directivos de la alcaldía metropolitana de Antonio Ledesma, y esa fue la razón por la que la despiden 3 días después de perpetrado el crimen, cuando todavía no se había ni siquiera atrapado a los autores materiales. ¿A dónde conduce esto, Jorge? Lo lamentable y peligroso es algo que se ha repetido hasta la saciedad, una verdad de perogrullo, que nosotros sabemos cuándo comienza estas siembras de violencia importada, pero no sabemos cuándo ni cómo termina, y eso es algo altamente preocupante. Nosotros insistimos en hacerle un llamado a la población venezolana, a todas y a todas. A mí, yo respeto profundamente si alguien piensa diferente a mí, la vida, la formación académica, la formación política, me han inculcado que eso es una excelente forma de abordar la vida. Pues puedes pensar completamente diferente a mí, pero lo menos que puedes hacer es respetar como yo pienso, así como yo respeto como una persona piensa en el bando opositor. Pero incluso personas militantes esta señora asesinada era una militante
de la oposición. Y esto arrancó, José Vicente, en una especie de creación de un caldo de cultivo para la violencia. Desde los mismos momentos en que la derecha venezolana decidió derrocar por la fuerza a Hugo Chávez, lo hizo creando una especie de caldo de cultivo donde se despersonalizara al contrario, donde a través de esa despersonalización fuera mucho más sencillo la perpetración de crímenes, de insultos, la instalación de expedientes de racismo, de expedientes de fobia al chavismo, de homofobia, de cualquier tipo de elementos que fuera la antesala de la violencia. Y desde allí empezaron a reclutar jóvenes que tuvieran algún tipo de deterioro, por decirlo de alguna manera, de deterioro psicológico, psicópatas, personas con trastornos de personalidad, sociópatas, y empezaron a quedar estas células. Este señor revela cuánto dinero le pagaban, quién se los pagaba, dónde se los pagaban, cuánto costaba cada evento violento, si ponías una guaya costaba algo, si quemabas una caseta del metro, al final del día te pagaban en base a los eventos catastróficos que hubieras creado. Lo que pasó en San Cristóbal, y este crimen es una consecuencia directa de esos expedientes de siembra de violencia que han caracterizado a cierta dirigencia opositora. Si ese es el cuadro, ese que tú estás señalando, y que está apuntalado en informaciones de buena fuente, ¿no? ¿Qué impide que un liderazgo deslinde drásticamente, ¿no? Y haga una declaración terminante? Pues nosotros somos una cosa distinta, pues. Yo creo que ahí median una serie de chantajes de los que es muy difícil enterarse dónde están las presiones, dónde están los chantajes, para decirlo con la palabra que es. Nosotros hemos estado en varias oportunidades en reuniones que han sido iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a insistir en la paz, vamos a insistir a que todo se haga dentro de los cauces de la Constitución. Jamás ha ocurrido que el chavismo ha perdido una elección, y hemos perdido algunas pocas elecciones. Hemos perdido gobernaciones, hemos perdido alcaldías, perdimos la reforma constitucional por un margen de votos que es un verdadero empate técnico, y el primero que salió a reconocer la derrota en la reforma fue Hugo Chávez. Hemos reconocido sin ningún tipo de condiciones cuando perdimos la gobernación de Zulia, cuando perdimos la gobernación de Nueva Esparta, cuando perdimos la gobernación de Miranda, cuando Henry Falcón salió electo con los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, y luego saltó la talanquera y se metió opositor. Nosotros no dijimos, no cercamos la sede de la gobernación de Lara para que Henry Falcón abandonara. Algunas razones teníamos, porque hubo un fraude a la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero por respeto a la paz, a la democracia, a la Constitución venezolana, nosotros siempre hemos reconocido esa prepotencia de la dirigencia opositora que se cree dueña del país, que se cree dueña de las empresas, que se cree dueña de los dólares, que se cree dueña de las industrias y que se cree dueña de la gente, sin saber que que Chávez generó una transformación fundamental en la sociedad venezolana, los conduce a creer que ellos pueden continuar por ese camino sin ningún tipo de consecuencia. Ve tú a saber, cuando algunos de ellos han tratado de sentarse para deslindarse de la violencia, algo les dice o los obliga a volver o a hacerse los locos, que es muy peligroso, o a recurrir a la banalización de la denuncia, que es también muy peligroso, o a participar activamente, el caso de la señora Machado, o del señor Ledesma, o del señor Leopoldo López, o el del señor Ceballos. El señor Ceballos es era alcalde de San Cristóbal, y un alcalde, imagínate tú que yo me vuelva loco, José Vicente, y decida tumbar la Plaza Diego Ibarra, destruir la Plaza Venezuela, acabar con el Parque de los Caobos, levantar las aceras, pues lo menos que pueden hacer es meterme en un manicomio, ni siquiera meterme preso. Mira, Jorge, para concluir, hay una serie de problemas en el país que son innegables, ¿no? Hay que darle respuesta. En el marco de este proceso electoral muy intenso, muy polarizado. Y hay como cierto ambiente de pesimismo, ¿no? Que no se puede desconocer. Y
un análisis socioemocional del tipo de los que hace Schemel indica que ese sentimiento es muy denso y viene creciendo, ¿no? Eso puede influir indudablemente en el resultado electoral, ¿no? Pero más allá de la cuestión estrictamente electoral, ¿tú crees que está garantizada la estabilidad democrática del país? Yo creo Que las salidas fuera de la Constitución pueden prosperar. Yo creo que sería muy mezquino no reconocerle a Nicolás Maduro la profunda vocación democrática y hacia la paz que tiene. Maduro es un negociador nato, proviene del mundo sindical, que tiene como características muy importantes, que son instancias de mucha firmeza, pero que al mismo tiempo tienen una gran capacidad para sentarse a negociar y a llegar a acuerdo con el contrincante, con el contrario. Yo te repito, a Nicolás Maduro no le dieron ni siquiera unos días de luna de miel. El mismo día que resultó electo, Capriles llamó a la violencia, la noche del 14 de abril. Y Maduro ha insistido de forma permanente y con mucha firmeza. Él instaló las comisiones de paz, él insistió en que todas y todos saliéramos de esa grave situación de violencia, sobre todo aislando a los más violentos, sobre todo aislando a aquellos que estaban comprometidos con la salida, con una salida antidemocrática y anticonstitucional, pero al mismo tiempo muy firme. Cuando Maduro dice, esa marcha no llega al Consejo Nacional Electoral, es porque ya tenía información que esa marcha lo que buscaba era reeditar otro 11 de abril como lo hicieron el 12 de febrero. El 12 de febrero del 2014 era el intento de reeditar el derrocamiento del presidente Chávez el 11 de abril del 2002. Yo al mismo tiempo creo que hay una gran fibra democrática en la sociedad venezolana, que la democracia venezolana es de las más sólidas del mundo entero, de las que más se practica, no solamente en 19 elecciones que hemos tenido en estos 15 años y vamos a la número 20, sino en la cotidianidad, en la vida diaria, en la opinión que tiene la gente, en los consejos comunales. Yo soy alcalde, yo fui electo el 8 de diciembre del 2013, pero estoy en permanente escrutinio por parte del pueblo del municipio Libertador. ¿Problemas? Sí, problemas hay. ¿Eres optimista entonces? No solamente estamos obligados al optimismo, pero al mismo tiempo veo una gran disposición del presidente Maduro y del gobierno del presidente Maduro para resolver los problemas. Esta situación de la guerra económica, ¿quién la creó? ¿Maduro? ¿El gobierno? No. Es una situación definitivamente creada por eventos delincuenciales relacionados con la práctica política de la derecha venezolana, el bachaqueo, el contrabando, la huelga de brazos caídos de muchos de estos oligarcas que por décadas y décadas chuparon de la riqueza petrolera. La caída de los precios del petróleo está siendo enfrentada con responsabilidad por el presidente Maduro, pero sin disminuir ni uno solo de las inmensas conquistas sociales que se ha logrado con la revolución bolivariana. Hay mucho que defender de la revolución bolivariana, hay muchos logros que están ahorita en la vida cotidiana de las personas y a veces se les olvida que aquí más de la mitad de la población jamás tuvo acceso a un médico público porque no había acceso a la medicina pública, se les olvida que se han construido 700.000 apartamentos para los sectores que jamás tuvieron nada, José Vicente, se les olvida que los alimentos no han sufrido los procesos inflacionarios brutales que han sufrido en otros países del mundo, se les olvida que en Venezuela hay hambre cero porque hay acceso a los alimentos, se les olvida la defensa que del salario hace el presidente Nicolás Maduro, porque resulta en algo tan cotidiano que muchas veces la gente no recuerda, o los que son más jóvenes no saben lo que se vivía en la Cuarta República, los salarios de hambre que tenía la gente, la represión a la que eran sometidos nuestros viejitos cuando iban a pelear por unas pensiones decentes. Y tú ves ahora estos sectores en la Asamblea Nacional y ¿qué hacen? Votan en contra de los recursos para las pensiones, votan en contra de los recursos para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, votaron en contra del acuerdo para rechazar el decreto de Obama. Entonces, ¿con qué van a ir a pedir los votos de los venezolanos? Bueno, está bien. Muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José. Te deseo suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.